Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hablar del belting. ¿Qué es el belting? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Despacito. Si vos te quedás acá hasta el final de este video, que va a ser corto, te voy a dar un ejemplo. Un pequeño ejemplo para que entiendas cómo se hace lo que ahora se llama el belting bueno. Pero despacito. Antes que nada le voy a mandar un beso a mi sobrina Cande, que me hace las ediciones de estos videos. Es periodista, poetisa, community manager, es un montón de cosas Cande, así que síganla en sus redes sociales. Cande es una genia, y no es porque sea mi sobrina, pero es una genia. No. Well. Eso por un lado. Si les gusta el video, suscríbanse. Sí, suscríbanse si les gusta el video. Y pónganle me gusta también. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el belting. Vamos a ubicarnos en tiempo y forma. ¿Qué significa belting? Significa cantar fuerte, cantar a viva voz, cantar con toda la voz. Hay canciones que merecen ese tipo de interpretación. Entonces, vos al levantar la voz, queda bien. Hay otras cosas que no puedes cantar, te amo, los gritos, porque no. ¿Como sí o como no? O sea, eso depende de la interpretación y del sentido de cada canción. Belting viene de la palabra belt. Belt significa cinturón. En criollo, acá en Argentina, se diría cincha, porque es de cinchar. Era presionar, apretar la garganta para llegar los tonos agudos. Ustedes se acuerdan que yo les dejo acá el video del secreto mejor guardado, que era la voz mixta. Solo tenía la voz mixta el que tenía poder adquisitivo para ir a aprender ese tipo de técnica. El que no se arreglaba como podía, y de ahí nace el belting. O sea, vos para hacer los tonos agudos los hacías todo de pecho. No pasabas a voz mixta. Todo el mundo cantaba así antes. O sea, míralo a Gardel. Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percalta. Míralo a Julio Sosa. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas. Hay un montón de artistas, pero montones de artistas que yo puedo decirte que hicieron carrera cantando solamente con el registro de pecho, nada más. Y pasar a falsete era muy mal visto antes. Ni hablar, no se sabía que era la voz mixta. ¿Qué te decían? Nada, no existía nada en esa época. Solo voz de pecho y arreglate como puedas. Chau, chau, chau. Este tipo de voz de pecho se lo llama belting malo. Ahora, yo cuando iba a estudiar canto, los primeros maestros, como no tenían ni idea de qué se trataba, me hacían cantar de pecho. Yo ya se los conté en un video anterior. Esto también en los de voz mixta, que se los dejo todos aquí. Pensar que no pueden dejar de sonar Chiquis, el hecho que ahora se llame belting malo no quiere decir que así lo sea. En esa época no se aprendía de otra forma, te lo enseñaban así y estaba bien cantar de esa manera. Esto no quiere decir que nosotros no admiremos a estos artistas, son grandes artistas. El belting bueno es obviamente el belting hecho con voz mixta. ¿De dónde parte el belting? Siempre parte del falsete. Vos haciendo un falsete o voz de cabeza, vos viste que yo lo diferencio al falsete y la voz de cabeza. Si bien es lo mismo, pero se diferencia ¿cómo? En la forma de emisión de la voz. De cabeza solo de acá, vos vas a hacer un falsete, pero siempre está dentro del rango del falsete. Volvamos al malo, que bueno, o sea, tan malo no era. Pero bueno, o sea, ¿por qué se llama malo el belting? Porque al cantar de pecho, vos al apretar la garganta, presionar, y aparte presionar el diafragma, vos tenías una escuela, qué sé yo, italiana que tiraba para afuera la panza. Tenías la escuela, no sé, alemana que tiraba para adentro. La americana que tiraba para abajo. Hacía fuerza para abajo para llegar a esos agudos en pecho, en voz de pecho.
Una cosa terrible, infrahumana. Claro, es tal la presión subglótica que se llama, tal la presión de aire, que vos al acostumbrarte a cantar de esa manera tan alto y tan de pecho, vas perdiendo los falsetes. No puede ser. ¿Entendés? Vos perdés todo un montón de registro, que es donde termina el registro de pecho, empieza de falsete, voz de cabeza, bueno, lo perdían. En esa época se perdía todo el resto. Querían hacer un falsete y hacían una cosa rara, así medio con escape de aire, una cosa rara. Bueno, era así. ¿Qué pasa? Vos al cantar de esa manera tenés más propensión a la formación de pequeños nódulos en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Primero por la fatiga vocal. Es un esfuerzo tan grande al cantar de pecho. Tenés que hacer tanta fuerza para llegar a las notas agudas que obviamente te va a hacer mala las cuerdas vocales. ¿Estamos? Por eso se dice que es malo. Tendría que ser no malo, sino menos beneficioso. Pero si no te queda otra, ya tenés 45 años de cantante de, no sé, de tango. No podés meterle voz mixta a un tipo que cantó.
Me gusta. ¿Dónde está me gusta? Acá está. Estaba distraído me gusta. Yo lo veía que estaba allá entre las plantitas. Si te encantó este video y querés saber más sobre técnica vocal, suscríbete. Ven, ahí está. ¡Ay, qué hermoso! Mirá que este suscríbete que está acá. Acá abajo tenés una cara mía, una foto mía en la compu solamente. En la compu que vos pasando el cursor te aparece el suscríbete. ¡Me encanta, me encanta! Y a la que voy a llamar ahora, la única, la más linda de todos es la campanita. ¡Campanita! ¡Mirala! ¡Ay, qué hermosa! Mirá, chiquitita, hermosa. Si vos activás la campanita, te avisa cuando yo subo un video. ¿Qué otra cosa tenés que hacer que mirar mis videos? Nada, no existe otra cosa. Al pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Debes mirar mis videos, ¿vale? Así aprendemos y estamos todos para aprender acá, en esta vida. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Un beso grande, los quiero mucho y nos vemos la próxima, ¿vale? Chao, 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 chao.